Son las 11:32 de la mañana. Bueno, recordarán ustedes, hace unos días fue noticia en todo el mundo la gran inundación que sufrió Dubái. Para muchos fue extraño ver este tipo de imágenes en un país tan desértico y algunos culparon incluso a un posible bombardeo o siembra de nubes. Precisamente para entender el concepto detrás de esta técnica que definitivamente existe para controlar el clima y saber además si existen otros procesos artificiales similares. Tenemos hoy con nosotros a través de la línea telefónica a Jesús Delgado. Pero antes vamos a escuchar un trabajo especial que ha realizado nuestra productora Jessica Ferrer para entrar en contexto. Siembra de nubes, conocida también como bombardeo de nubes. Es un proceso creado e impulsado por el químico meteorólogo Vincent Joseph Chaser en Estados Unidos. Según recoge National Geographic, el meteorólogo y su equipo lograron la creación de nieve mediante el sembrado de nubes con bolitas de hielo seco, iniciando así la ciencia de la meteorología experimental y el control del clima. En resumen, se puede definir bombardeo de nubes como una técnica artificial a la que se recurre para provocar lluvia o nieve. Este puede implementarse por medio de dos métodos: esparciendo sustancia en el aire, es decir, aviones que liberan compuesto de yoduro de plata sobre las nubes. El otro método de bombardeo de nubes consiste en utilizar cañones de tierra para lanzar directo a las nubes y desatar una reacción física que incentive la creación de agua. Esta práctica se ha implementado en diferentes países para combatir un gran problema para muchas naciones: la sequía en periodos de escasez de lluvia, por lo que es urgente y necesario el bombardeo de nubes para evitar un escenario desfavorable a nivel mundial. Muy bien, y así le damos la bienvenida a Jesús Delgado, geógrafo, investigador del Centro de Estudios Integrales del Ambiente, presidente de la Red de Universidades de América Latina y el Caribe para la Reducción de Riesgos de Desastre, capítulo Venezuela. Un gran placer recibirle, señor Delgado. Le saludamos Unaya Amenábar y Albany Lozada. Bienvenido. Bienvenido, ¿cómo está? Bien, ¿cómo están ustedes? Tiempo sin escucharnos. Así Qué es. bueno que retomamos el contacto. Muy interesados en saber, primero en entender cómo ocurre este proceso y, bueno, revisar pros y contras de esta manipulación atmosférica, si podríamos calificarlo de alguna manera, para lograr que haya pues más lluvia, o no sé si se hace también en el caso contrario, para evitar que haya tanta lluvia. No sé, ¿cómo se produce este proceso? Como lo dijeron Ujú. anteriormente, se trata más de una siembra, un bombardeo. Ok. Sin duda, ¿no? Sería como más técnico decirlo, porque eso lo produce un avión, actualmente lo están produciendo drones, cualquier elemento humano, o sea, un aparato que pueda volar a cierta altitud, suelta unas partículas muy, pero muy pequeñitas, normalmente yoduro de plata, pero también hay una cosa que llamamos sales higroscópicas, que son definitivamente casi invisibles a la mano, ¿no? No son arena ni nada, son partículas muy pequeñitas. Entonces, claro, hay un principio físico que cuando uno tiene una partícula dura, resistente, entre comillas, sólida, atrapa al agua que está en el aire y la pega, ¿ok? En un momento que eso ocurre, se van pegando unas con otras y se van haciendo más grandes, y cuando tienen un peso suficiente, ellas caen por gravedad. Okay. Eso sería producir un chaparrón, digamos, artificialmente. En principio se trataría de eso, como técnica, ¿verdad? Pero tiene que estar, las nubes tienen que estar allí, o por lo menos la suficiente Ah, humedad en el aire como para generar correcto, esa nube. correcto. Se necesita cierto nivel de humedad en el aire, se necesita que el aire esté estable, que no se esté moviendo mucho, Ujú. porque si el aire está en corriente de aire, entonces eso puede caer en otro lado. ¿Me explico? Sí. Entonces Ok. es muy importante que sean esas condiciones previas. Y además de eso, hay que además de que el aire no es estable, tiene que haber agua, ¿no? Y estamos hablando de una zona desértica, ¿está bien? Sí. Entonces, digamos, en mi modesta opinión, aquí se ha estado especulando un poco con la siembra de nubes, y yo diría más bien, me perdonan, pero yo diría que el tema aquí es siembra de mata, siembra Mm, de árbol. Porque claro. nosotros creamos una situación en superficie que es diferente a lo que había. Es decir, creamos todas las ciudades de los Emiratos Árabes, que están justamente construidas
en la orilla al este, perdón, de lo que serían los Emiratos, y eso significa que justo en la costa estamos teniendo evaporación de agua que no estaba antes, debido a una gran cantidad de árboles, a una cantidad también interesante de agua dulce, que totalmente ha sido creada por el hombre. ¿Está bien? Entonces, claro, eso evapora el agua, crea lo que llaman una bomba bioclimática, manda vapor de agua hacia arriba, imagínate una olla de presión que sale el pitico de la válvula y directo para arriba, porque es un aire relativamente caliente y que se proyecta hacia la altura. Pero resulta que en esta época del año, entre el invierno y la primavera, del hemisferio norte, es decir, entre diciembre, enero, febrero y marzo, cuando comienza eso que llamamos la primavera, se produce un gran deshielo en las montañas que están al norte, ya en Europa, en la cordillera del Cáucaso, en las cordilleras que están en Turquía, y eso significa que el agua que se ha derretido del hielo, que también obviamente está evaporado, en las corrientes de aire se las traen hacia el sur, hacia las partes más calientes. El agua va desde las partes más frías a las partes más calientes, si lo vemos de esta manera. Entonces, al llegar a lo que serían los Emiratos Árabes son una especie de triángulo equilátero. Si lo vemos como triángulo equilátero, estaría pegado ese triángulo a la costa de África y él sobresale como una cuña. Y él llega a una cosa que llamamos el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico. El Golfo de Omán y el Golfo Pérsico los podríamos ver como un gran río. Imagínate tú que ese gran río le hemos atravesado esa escuadra allí de un triángulo equilátero, y entonces hacen que el río haga una gran curva, y en esa gran curva se cruzan unas corrientes de aire más calientes que vienen desde el sur, en esta época el sur de África, digamos, del Ecuador, es un poquito más caliente, con unas corrientes de aire más frío que vienen de las montañas, inclusive vienen de Irán, que es lo que llamamos un altiplano, una planicie muy alta. Toda esa agua fría, cuando llega a África, hace la curva en la base del triángulo y sube, para que me entiendan, hacia el norte, pero en la base del triángulo, es el lado izquierdo, y se encuentra con la otra masa un poco más caliente que viene de aquel lado. Eso que antes era un encuentro que podía ocurrir más o menos aleatoriamente en ese triángulo, ahora ocurre precisamente en Dubái, donde se encuentran esas dos masas. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene un aire que viene frío y el aire que está caliente y se encuentran donde está la bomba de agua que les manda para arriba el vapor de agua y se forma como una especie muy suave, como de torbellino. ¿Okay? Si me vas entendiendo, el aire que viene allí, más el torbellino, más el aire que viene del otro lado, forman una gran nube, y esto ocurre, repito, en los primeros meses del año, porque el aire está más frío, y esa nube cae nuevamente sobre las zonas que estamos cultivando, sobre las zonas que tenemos mucha vegetación, que precisamente es la zona de Dubái. Y Dubái tiene entonces una costa muy plana, muy llenita de agua caliente, porque está muy cerca de la orilla, obviamente está en la costa de Dubái, y todo eso contribuye a que el agua fría en circulación en el aire se vaya hacia la parte más caliente, repito, que la que está pegadita a la costa. Entonces, con siembra o sin siembra de aire, de nubes, el punto es que hay unas corrientes de aire que están controladas, no allí mismo, sino que vienen desde la Europa oriental y el centro de Asia, sobre todo de Irán, en este caso, y Turquía. Y todo eso produce o se confronta o se encuentra justamente en ese triángulo que llamamos los Emiratos Árabes Unidos, y precisamente el Dubái, como ha sido sembrado mucha vegetación, se ha convertido ahora en el encuentro, en la curvita, en el distribuidor del aire. Y por supuesto, cuando viene un aire más frío, que ahora, cada día, eso sí, con el cambio climático, o con el calentamiento global, vamos a decirlo así, cada vez hay más aire frío, o sea, cada vez se derrite más hielo en la época de invierno, entonces, claro, la más cantidad de aire que viene frío es mayor. En consecuencia, estos procesos se van haciendo cada vez más frecuentes. Antes eran cosas más relativamente excepcionales porque las montañas estaban permanentemente congeladas. En la medida que se va derritiendo el aire en las montañas de donde procede ese aire frío, pues circula por ese gran río que te estoy diciendo, es el Golfo Pérsico y el Golfo
Oman, o sea, esa especie de masa de agua, que además tiene diferente nivel de temperatura y tiene diferente salinidad, porque estamos hablando del Golfo de Omán, que es agua profunda y menos salada, y el Golfo Pérsico, que es agua un poquito más salada y menos profunda. Por lo tanto, la evaporación en el Golfo Pérsico es mayor, es decir, se aporta más agua. No hay que sembrar necesariamente al Golfo de nubes, ni mucho menos. Correcto. Entonces, Entendemos perfectamente la explicación. Tenemos a esta hora, Jesús, que hacer una pausa, la pausa que corresponde a esta hora en el programa. Te dejo una pregunta al aire para cuando volvamos. Volviendo a lo de la siembra de nubes, obviamente todo lo que es contra natura tiene sus riesgos, ¿no? Y la pregunta fundamental es cómo se controla, ¿no? Esta técnica, cómo saber que no se vaya la mano y en todo caso qué consecuencias puede tener esta técnica llamada siembra de nubes. Conversamos, amigos, con Jesús Delgado, geógrafo, y en breve regresamos con él aquí en Agenda X. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Con Albany Lozada y Unai Amelaba. Éxitos 99.9.
Son las 11:47 de la mañana. Seguimos conversando con Jesús Delgado, geógrafo e investigador del Centro de Estudios Integrales del Ambiente y presidente de la Red de Universidades de América Latina y el Caribe para la Reducción de Riesgos de Desastre, capítulo Venezuela. Dejamos pendiente a propósito del tema del bombardeo de nubes y los procesos artificiales similares. Consultarle a Jesús Delgado sobre los riesgos que esto pudiera traer. Eso, digamos, un proceso controlado o una vez que se exparten estas sales, por ejemplo, a determinada altura para que se produzca la condensación y la posterior lluvia, eso pudiera a lo mejor, no sé, irse de las manos, porque no sabemos si lo que pasó el otro día en Dubái fue parte de ese proceso o es que se le fue de las manos el experimento, porque las inundaciones eran horrorosas en ese Terrible, sí. sitio, ¿no? O sea, por lo menos lo que uno veía era muy feo y pareciera que incluso esa gente no estaba muy preparada para enfrentar una situación tormentosa de ese tipo. Bueno, si es una respuesta objetiva, yo diría como difunto Carlos Andrés. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Ok. Exacto. No podemos atribuir la siembra de nubes o el bombardeo de nubes en unas situaciones igual que en otras. Si hablamos del término siembra, uno puede sembrar cocoteros en el Polo Norte, no se van a dar. La siembra y el bombardeo de nubes requiere unas condiciones especiales de humedad, de estabilidad del aire, por supuesto, esas condiciones es muy difícil hasta ahora medirlas experimentalmente. O sea, es muy difícil y, colocar esa condición en el mismo día en el año, a la misma hora y bajo las mismas condiciones en que un experimento se hace, pues controlado. En otras palabras, experimentalmente es muy difícil que eso sea por ahora realizado. ¿Okay? Han sido momentos en que eso se ha logrado, pero repitiéndola en otra oportunidad no se logra. En consecuencia, no estamos hablando de un mecanismo estable que podamos nosotros sistematizar y que garantice que eso ocurra. Entendamos que entonces podamos explicar nuevamente cómo se produce el bombardeo, cuáles son las sustancias, pero nuevamente, lo importante es lo que tenemos debajo y la latitud a la que se produce eso, es decir, lo lejos que estamos del Ecuador y lo cercanos que estamos en el Polo Norte. Nuestro amigo que hizo el experimento y que descubrió la primera vez eso estaba bastante más al norte, es decir, su casa estaba en otro lugar, no estaba aquí, en Dubái. Okay. A lo mejor ahí no se hubiera dado cuenta de eso, no lo hubiera pasado. Por eso te digo, o sea, y humildemente, o sea, hasta uno le llega el conocimiento también, vamos a estar claro, es difícil la condición de la siembra de nubes, que en una zona con tanto viento se mantenga. Porque es que estamos hablando de un desierto y las temperaturas de noche son muy bajas y las temperaturas de día son muy altas. Entonces hay varias cosas que no permiten que haya estabilidad en la atmósfera, ¿verdad? Okay. Perdonan la muletilla de verdad, no me gusta. Pero, bueno. En todo caso, estamos aclarando que en esta zona es difícil que funcione ese mecanismo artificial de sembrar nieve. Además, eso se comprueba, si ustedes ven el mapa, Dubái es una zona verde, es una zona vegetada, pero ahí lo que está ocurriendo es que se está artificialmente creando condiciones, trayendo el suelo un poquito más denso que la arena, sustentándolo, poniendo raíces de árboles que pueden darse allí precisamente, y bueno, estamos creando una especie de oasis en la orilla del mar. ¿Ves? Por lo tanto, allí sí estamos bombeando la evapotranspiración, ¿sí? El sudor de los árboles se va esa agua hacia el cielo, hacia la atmósfera, hacia el pecho de la tierra, y claro, atrapa el agua que viene del norte, es un aire relativamente más frío que el que viene del Golfo de Omán, el que tiene el sol. Bueno, consecuencia de eso, tenemos que lo que está controlando aparentemente la situación de Dubái es de tierra, no de aire. Okay. Pero ¿qué está ocurriendo en el aire? Que no es en Dubái, es que sí podemos hablar de los efectos del calentamiento global en el norte, porque repito, las montañas se están deshielando y por lo tanto también el frío dura más tiempo. O sea, hemos visto ahora que los inviernos son más largos. Es decir, está cayendo nieve hasta en marzo. Es decir, antes no se veía
sino muy concentrado. ¿Por qué? Porque se mantenía eso más frío y estaba totalmente congelado, pegado a la montaña. Ahora desprendemos esa agua, pero sigue siendo un agua fría que cae. Pero estamos hablando de Turquía, estamos hablando del norte de Irán, estamos hablando del este de Europa. En definitiva, estamos hablando, como pasa también a nosotros, los frentes fríos del norte, que el hielo llega ahora a Texas, bueno, igualito. O sea, Pacheco ahora viene con más frecuencia. Sí. Bueno, pero será en otros lados porque en Venezuela no. En Venezuela seguimos teniendo el calor, no se fue nunca. Sí, el calor y es ahora estamos cierto. esperando que empiecen las lluvias a decir refresca, por lo menos en Caracas. Así es. Sí, pero recuérdate que Pacheco viene no todos los días, viene cada 2 semanas más. Ok. Y te das cuenta que ha habido como que de repente la gente dice, oye, pero es que está haciendo más frío hoy, ¿qué Sí, pasó? también es verdad. Y eso yo le llamo un pachecazo. Sí, fluctúa el clima. Jesús, te pregunto, ¿existen otras técnicas para controlar el clima? O sea, más allá de la siembra de nubes, por ejemplo, para provocar nevadas, o más allá de las teorías de conspiración, hay quienes aseguran que hasta se pueden crear temblores. ¿Eso es cierto? No, Ujú. no que yo sepa. Yo siempre digo no que no sepa, porque hay cosas que pueden estar allí y uno no las conoce. Que yo sepa, no. La única manera que hasta ahorita tenemos de controlar el clima, que sí está comprobado, que sí funciona desde el siglo XVI-XVII, son los invernaderos. Cuando se Ajá. construye un invernadero allá en el frío de Europa, donde viven los reyes, oligarcas, nobles, como quieran, y allí ponen una cúpula de vidrio con condiciones que sí son controladas, entonces sí podemos sembrar una mata de aguacate en el Claro. frío. Eso está controlado. Ajá. Y eso lo llamamos invernadero, porque se trata de generar calor en una cúpula de vidrio en una zona que es fría. También es clima, Claro. es microclima. En estos días, por cierto, leía que creo que fue en Medellín, si no me falla la memoria, que un proyecto, no sé, tendría 15 años, 20 años, sembraron no sé cuántos miles de árboles a lo largo de toda la ciudad y lograron bajarle como 3 o 4 grados de temperatura a la ciudad, comprobado científicamente. Eso Fíjate. es una manera también de controlar el clima, Jesús. Sí, claro. En Caracas el clima, cuando estábamos a principios del siglo XX, es decir, hace 100 años y 110 años, Sí. teníamos nuestro observatorio Cajigal comenzando a funcionar, y Caracas llegó a registrar temperaturas de 11, 12 grados. Sí. Algunos dicen por ahí que 10 grados. O sea, imagínate que estamos hablando de temperaturas de la colonia Tovar Así es. Ujú. actualmente. Ahora, con esta deforestación tan grande que se hizo en Caracas, con esa urbanización tan densa que se hizo en Caracas, que tapamos todo con asfalto y con cemento, sí, artificialmente subimos la temperatura. Sí. O sea, nosotros hemos hecho un calentamiento global descontrolado por nuestro urbanismo, no Sí. por el clima. Pero lo hicimos, pues es local y funciona. Tenemos Así más es. calor antes. Ahora, perdón. Gracias, Jesús. Te agradecemos enormemente estos minutos que has compartido con nosotros, Jesús Delgado, geógrafo. Y a las 11:55 de la mañana hacemos publicidad y les hablo de JJ Import Corp. Bueno, porque en JJ Import Corp te ofrecemos soluciones logísticas confiables, te los recomiendo. Envía tus paquetes desde los Estados Unidos a Venezuela, teniendo la tranquilidad de que esos paquetes van a llegar a su destino